La Constitución dice muy claramente que no puede haber usos y costumbres que violenten los derechos de las mujeres. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos todos los miércoles, 20 horas en Publimetro, Nueva Mujer y todas las redes sociales. Me da muchísimo gusto recibir, como ya la pueden ver en pantalla, a la senadora, pero también empresaria, pero también ingeniera, Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, Xóchitl? Bienvenida. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. De verdad es un gusto estar contigo en este programa tan exitoso que tienes. Muchísimas gracias y también me da muchísimo gusto porque vamos a tocar este tema que has manejado tú todo el tiempo en tu agenda política, ahora como senadora, que son las mujeres indígenas y bueno, en general los indígenas del país, pero me quisiera enfocar en las mujeres, que es el tema de este espacio. Xóchitl, ¿cómo ves el camino de las mujeres indígenas en este momento del país y a lo largo de tu carrera como política? Pues los avances, ¿se ha avanzado? Mira, justo ayer estuvimos en la Cámara de Diputados con todas aquellas diputadas que a lo largo de la historia han impulsado políticas como son la paridad, cuando empezamos con las famosas cuotas, las que impulsaron leyes para evitar las Juanitas, aquellas diputadas que tenían suplente hombre, las hacían renunciar y entraba el hombre, las Manuelitas, que también fue una historia en Chiapas donde hicieran renunciar a todas las mujeres síndicas que estaban antes de los hombres, para que entraran los hombres. Entonces ha habido una larga lucha de muchas mujeres para buscar esa igualdad en la política, esa paridad en los cabildos municipales, en las alcaldías, en las gubernaturas. Pero en materia indígena creo que la brecha sigue siendo muy grande. Lo primero que tenemos que decir es que hay muchos casos donde espacios para hombres y mujeres indígenas, vamos a decirlo, porque es para ambos, han sido asignados a no indígenas, a través de trampas, a través de cartas patito, falsas, y les quitan ese espacio. Y ahora que tuvimos el Parlamento de Mujeres Indígenas, pues peleaban de que realmente llegaran a las candidaturas indígenas y que asignaban a mujeres quienes sí hubieran nacido en una comunidad indígena, quienes sí fueran hablantes de la lengua, de quienes han luchado toda su vida por los derechos de las mujeres indígenas. Y hay muchas mujeres que lo han hecho, pero siempre en los partidos políticos las orillan. Segundo tema, peleaban que cuando ganan, realmente se les permite ejercer el cargo. Tú no te podrías imaginar que hay alcaldesas a las que no las han dejado gobernar como presidentas municipales por ser mujeres. Donde ahora con esto de las paridad y que no les queda de otra que pasar a partidos políticos, tienen que poner una mujer. No, pues la comunidad lo que quiere es que no gobierne esa mujer. Mi temor es que muchas comunidades están regresando al sistema de usos y costumbres y espero que no sea para poner a puros hombres, porque como los partidos políticos están obligados a poner mujeres, pues eso está cambiando. Hablamos de los casos de las mujeres indígenas que son dadas en matrimonio de manera forzada. Y jovencitas además. Y jovencitas. Y eso de verdad que lo tenemos que parar, porque no está permitido en la Constitución. La Constitución dice muy claramente que no puede haber usos y costumbres que violenten los derechos de las mujeres. O sea, entonces muchas veces las autoridades lo que dicen es, es que son sus usos y costumbres, no nos podemos meter. No, autoridad. Tú tienes que entrar, como fue el caso de la chica de Guerrero, cuyo suegro la quiso violar y la comunidad la quería soltar hasta que regresaran el dinero que el hijo había dado por la niña. O sea, como el joven se fue para Estados Unidos y se quedó la chamaca, pues el suegro pensó que era de ella. Entonces, la muchacha a pelear y irse de la casa, pues entonces la encarcelaron porque pidieron que se regresara el dinero que se había pagado por ella. Eso está prohibido por la ley. Y las autoridades
tienen que sancionar y los papás deben de saber que si reciben un dinero a cambio para dar el matrimonio a su hija, eso es un delito. Es muy distinto la ceremonia, la dote, la tradición, que inclusive en las sociedades mestizas, cuando la hija se va a casar, pues si son familias adineradas, le dan un departamento, ¿no? Y eso no quiere decir que estén comprando a la nuera, claro, o sea, están ayudando a ese nuevo matrimonio. Eso es común en las comunidades indígenas, es común que como la hija se va a ir de esta casa, yo te compenso en especie para que esta mano de obra que pierdes, pero es un matrimonio consensuado, son dos personas que se quieren, ¿no? Eso es muy distinto a que llegue un tipo y diga te doy 150,000 pesos. Entonces son temas que se tocaron en este Parlamento abierto, la representatividad real, que nadie ande tomando candidaturas que no son. Y aquí hubo un caso muy grave, la prima del presidente López Obrador en Palenque tuvo esa candidatura y ella no es indígena, no tengo nada contra ella, pero el distrito de Palenque era para una mujer indígena y Manuela pues no tiene el origen, sí a lo mejor ha trabajado por las comunidades y había una maestra que peleó en los tribunales y no se la dieron porque dijeron que ya había sido diputada. Entonces, eso es de lo que se trata que estos distritos electorales lleguen mujeres indígenas y las mujeres indígenas que llegamos al poder, también se trata de que hagamos acciones positivas para las mujeres, o sea, que ya estando aquí no se nos olvide, por ejemplo, para mí fue muy importante hacer la reforma para las trabajadoras del hogar, porque muchas mujeres que trabajan en el hogar son de origen indígena y el que no tuvieran derechos laborales, pensión, guardería, el sistema de salud, pues era una deuda que el país tenía histórica con ellos. Claro, y acabas de tocar un tema bien importante que dices, en el país no es legal que los usos y costumbres permitan el abuso de una mujer, pero a ver, estamos hablando que esto es a nivel mundial, en la ONU y está la Carta de los Derechos Humanos a nivel internacional, todos tenemos derecho a practicar la religión y los usos y costumbres que tengamos la gana, pero no pueden ir por encima de los derechos humanos de nadie, y eso pasa en las comunidades indígenas en nuestro país todavía, y es bien difícil, Xóchitl. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo poder lograr encontrarnos en un punto medio en donde podamos compartir, ¿no? Que respetamos los usos y costumbres, pero que hay cosas que tienen que cambiar, porque hay cosas que desfavorecen, y no solo desfavorecen, sino que violan los derechos de las mujeres, y a veces, como dices, también se nos olvida las que tenemos la fortuna de estar en una ciudad como esta, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Se nos olvidan estos lugares en donde están estas prácticas y en donde de verdad parece que no hay ningún avance. ¿En dónde podemos encontrar este punto medio? Mira, el punto medio se llama educación. Mientras las mujeres no podamos asistir a la escuela, ¿cuál es la diferencia que yo hoy sea una senadora de la República defendiendo los derechos de las mujeres indígenas? Es haber ido a la universidad. Cuando en mi casa se decía, no, ¿para qué vas a la escuela si los que se van a casar son los hombres? Ellos son los que van a mantener a sus esposas. Creo que a lo que debemos de apostar, porque hay mujeres que creen que ese es su destino y se resignan a eso porque culturalmente crecieron en eso y ellas creen que su salvación es encontrarse un hombre que la rescate de sus familias muchas veces violentadas. Muchas veces mujeres indígenas son violadas dentro de las familias. Hay comunidades bastante complejas en ese sentido. Entonces las mujeres ven la oportunidad de que llegue un hombre y vámonos, ¿no? O sea, entonces si esas mujeres pueden ir a la universidad, si esas mujeres, por eso creamos las 10 universidades interculturales bilingües, la de los Altos de Chiapas, la de la Montaña de Guerrero, la de San Luis, la de Hidalgo, de la Otomí Tepehua, pues era con la idea de que más mujeres pudieran acceder a educación superior, pero por lo menos a la preparatoria ya, digamos que tengan una preparatoria terminada, eso pospone el matrimonio. Entonces el punto medio es que las mujeres decidan qué hacer con su vida.
no que otra persona decida por ellas. Y la única manera, podemos ir a decir a las comunidades, oye, está muy mal que tus papás te den el matrimonio, pero si en el fondo ella es lo que quiere, porque a lo mejor ella creció en esa visión de que ese era su destino, y es más, la generación de mi hija les ha costado mucho trabajo, y ella tiene 33 años, el romper este paradigma de hay que casarse para estar plenas y estar bien, ¿no? O sea, y decir, no, a ver, yo no me voy a casar con ningún tarugo nomás por casarme. O sea, porque muchas veces agarras al que pasa enfrente porque sientes que culturalmente ella también pasa en las comunidades indígenas. Y eso, la única manera de romperlo es que las mujeres se empoderen, que se eduquen, que tengan un ingreso económico. Mientras no logremos eso, de verdad va a ser muy difícil romper este paradigma cultural. Acabo de estar en Puebla, en casa de una chamaca que cumplió 15 años, y me impresionó la cantidad de jovencitas con niños. La cantidad de jovencitas que a los 17, 18, 20 años ya están casadas y tienen 2, 3 chamacos. O sea, porque romper eso es muy difícil. Tienes toda la razón. Y de ahí la importancia del discurso, ¿no? De ahí la importancia que todos los días se toquen estos temas y que todos los días hablemos de estos temas y que las personas no se incomoden porque hablamos de estos temas, porque solamente así vamos a dejar de tener esa influencia, ¿no? De la que dices, incluso nosotros, educadas, tenemos todavía ese chip que nos inculcaron de niñas de que te tienes que casar a los 25 o a los 30, ¿no? Una mujer de mi generación, es la verdad, y tenemos ese chip y lo estamos tratando de romper, pero aún así es algo que nos inculcaron desde muy niñas. Pues imagínate una comunidad indígena. Claro. Imagínate la carga cultural, prácticamente es que no tienes valor, prácticamente es que no eres nadie si no procreas hijos, si no tienes un marido. Entonces, lo que menos importa es quién sea ese marido. Pero a medida que las mujeres de verdad nos educamos, yo por ejemplo, ya no crecí en una vida de violencia. O sea, mi madre y mi abuela víctimas de violencia, de golpes, de pobreza, o sea, ¿por qué? Porque pude romper ese círculo, pero cometí el error de casarme joven. Yo, de verdad, si algo pudiera regresar en mi vida, sería no haberme casado tan joven. Pero la carga cultural, o sea, sí salí a la universidad, sí, pero en el pueblo yo era mal vista por vivir sola, por andar por todo el mundo, o sea, de verdad, había calificativos hacia mi persona bastante feos, porque entonces yo quería como cumplir con ese requisito. Imagínate, en mi caso, yo lo digo honestamente, creo que la que logra romper eso es mi hija, pero a base de que yo no la esté fregando de ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo me haces abuela? ¿Y cuándo? Porque ese es un son en todas las familias. A los 24 años te ven quedada. Yo lo que quisiera decirles es, o sea, a ver, hay mujeres que van a ser felices si no se casan. O sea, porque si se casan con un güey, van a ser profundamente infelices porque las va a coartar, las va a controlar. Y por eso yo creo, no sé. He pensado, ¿por qué tantos feminicidios últimamente? Si no tendrá que ver con que las mujeres ya no están dispuestas a aguantar, que las mujeres se rebelan, que las mujeres toman decisiones, que las mujeres enfrentan a los hombres y a los hombres no los educaron para eso. Las madres lo siguen diciendo, no, es que ella te tiene que servir, ella está para cuidarte, ella anda de loca en la calle. Entonces imagínate una mamá diciéndole eso a su hijo porque la mamá creció con eso. Yo he estado dándole vueltas ahora que veo tantos casos de hombres porque la mayoría de los feminicidios son por sus parejas. O sea, es terrible. Entonces, o sea, obviamente nosotras sí tomamos la decisión de independizarnos, de tomar decisiones propias, pero creo que a los hombres todavía no les acaba de caer el 20 en este sentido, y eso en las comunidades indígenas sigue siendo una realidad que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué me inquieta? Que las casas de la mujer indígena donde se hacía este trabajo, donde se hablaba con ellas, reciben menos recursos económicos, que los refugios donde las mujeres cuando sufrían violencia se iban,
pues han de alguna manera limitado que las estancias infantiles donde podías dejar a tu hijo para que te pudieras ir a trabajar y tener esa independencia, pues se hayan cancelado. Entonces sí necesitamos ponernos de acuerdo las de todos los partidos, independientemente del presidente de la República, y decir qué necesitamos para que las mujeres indígenas y no indígenas puedan salir adelante, pero más las mujeres indígenas. Y ya por último, querida Xóchitl, ya que nos compartes pues esta experiencia tuya también de joven, ¿no? Cómo fuiste señalada por ser una mujer diferente. Platícame en tu experiencia, que es además muy amplia, tu carrera política, y cuéntame cuál ha sido, si tienes memoria de la situación más, pues sí, machista, imposición del sistema patriarcal que te haya tocado vivir en esta carrera política, en esta lucha por ser una mujer, que ahora pues ya, como dices, ya hay una cosa paritaria en el gobierno y ya tienen que ser mitad y mitad diputados y diputadas y todo, pero a ti no te tocó esa historia, tú empezaste desde antes. Mira, ¿para qué vas a la escuela? ¿Qué escuela ni qué la chingada? ¿No? Esa fue la primera. Ahí está el metate para que ayudes. La otra, pues el abuso, el acoso. Yo fui víctima de acoso sexual de un cuate que se intentó violarme por Iztapalapa. Yo vivía en un cuarto de azotea en Iztapalapa. Y cuando iba saliendo, yo salía a 5:30 de la mañana a trabajar y un tipo me quiso atacar. O sea, eso fue terrible. O que un maestro me tocara las piernas en el primer semestre de la universidad, por ejemplo. O sea, qué cosa de superioridad del profesor. O sea, me vio humilde, me vio indígena, me vio pueblerina, no sé qué vio, pero tomó la decisión de tocarme las piernas. Entonces, yo no supe qué hacer, no supe con quién denunciarlo, no supe a dónde ir. O sea, tuve que superar todos estos episodios machistas. Pero no creas que es tan distinto. Yo el otro día le reclamaba al presidente del partido, y te lo voy a hacer franca, somos 14, o éramos 14 mujeres, ahora somos 13, en el grupo parlamentario del PAN, y van 4 coordinadores hombres. O sea, no tengo nada, pero creo que ya es el momento que volteen a ver a una coordinadora mujer, porque ahí está Kenia, ahí está Lili, está la Güera Reynoso, que son mujeres extraordinarias, pero así están todos los partidos. Lo mismo pasa en Morena, y lo mismo pasa en el PRI. O sea, realmente no acabamos de darle la vuelta y ya ha habido presidentas del Senado, porque lo hemos impuesto nosotras, ¿no? De que tiene que ser uno y uno, pero en las coordinaciones sigue siendo un tema de hombres. Yo veía ayer la foto del presidente, de John Kerry, con el presidente. Solo hay 2 mujeres, una del lado del presidente Andrés Manuel y una del lado de Estados Unidos. O sea, en el poder absoluto todavía no estamos, nos falta. Entonces yo creo que ahí, y a mí hoy nadie se atreve a hacerme algo discriminatorio. O sea, yo ahí sí soy fuerte, ¿no? Y qué bueno, Xóchitl, porque creo que eso es lo que necesitamos las mujeres de quienes nos representan, como mujeres y también como parte de su trabajo en el área o en el estado donde les toque trabajar y la representación, pero necesitamos eso, mujeres que como tú nos puedan hablar independientemente de partidos sobre la realidad que tenemos. Y qué interesante lo que me compartes sobre que aún todavía hay mucho por hacer en la Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? Aunque haya paridad, todavía hay un poder de los hombres que sigue permaneciendo. Así es, pero bueno, cada vez que haya más síndicas municipales, cada vez que haya más presidentas municipales, va a haber más diputadas locales, más diputadas federales, sí, mitad. Ahora es el siguiente paso, y yo ahí sí tengo una propuesta: disciplina, capacitación, estudio, para hacerlo muy bien. Jamás me verás subir a la tribuna. Yo leo todo lo que te puedas imaginar de temas de cambio climático, de temas de energía. Qué malo, por ejemplo, que ahorita el presidente sí le vaya a hacer caso a los asesores de Estados Unidos, cuando aquí en México tiene ingenieras e ingenieros súper capaces. O sea, hay que prepararnos.
no podemos como mujeres pretender estar ahí sin tener la suficiente conocimiento y preparación para poder debatir al tú por tú. O sea, el debate tiene que ser sustentado y con conocimiento. Y yo ahí sí que quiero pedirle a las mujeres que lo hagamos. Siempre lo hemos hecho, pero hay que hacerlo cada vez más. El adquirir conocimiento es la herramienta más poderosa para tener éxito en la política. Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias por esta charla y gracias por estar en Nueva Mujer Talks. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.